Estás pensando en comprar tu primera propiedad, pero te enfrentas con el problema de que no tienes los ahorros suficientes para cubrir el down payment y los gastos de cierre. En el video que vas a ver a continuación, te explicamos con mi preferred lender, uno de mis preferred lenders de confianza, cuáles son las alternativas y los programas que existen para que puedas financiar la casa y el down payment. Hola a todos, mi nombre es Aldo Carcedo. Para los que me conocen saben que soy agente inmobiliario en Florida. Estoy aquí en Miami y hoy tengo el gusto de tener un invitado, un amigo de los años con el que llevo trabajando aproximadamente ya 10 años, que es el señor Juan Pablo Sáenz. ¿Cómo está, Juan Pablo? Aldito, muchas gracias a los que nos están viendo también, es un placer. Para quienes no me conocen, mi nombre, como dice Aldo, es Juan Sáenz, soy mortgage broker, muchos años trabajando en la industria, soy el dueño de la compañía de Fast Loan and Mortgages y tenemos un grupo maravilloso para hacer realidad esos sueños de comprar esa casa de inversión también, e ir hacia adelante y lograr ese sueño americano. Esta conversación que vamos a tener hoy de manera informal, sobre todo es para que las personas conozcan de que hoy en día existen varias facilidades para que puedan comprar su casa con asistencia de el down payment. Tengo la satisfacción de que siendo tú uno de los preferred lenders míos, de los más sólidos, puedo contar contigo para 5 programas de DPA, Down Payment Assistance, que pueden ayudar a las personas a comprar su casa. Como sabemos, son 5, ¿cómo te puedo decir? Programas. Hoy no vamos a hablar de todos al detalle. Vamos a dar un bosquejo general de en qué consisten, cuál es el mínimo de puntaje de crédito para que las personas puedan aplicar, cuáles son los tipos de esto de ayuda, hasta qué máximo son esos valores de las ayudas, cuándo son un regalo, cuándo no, porque vamos a hacer otros programas como este, donde ya sí vamos a hablar específicamente de cada uno de estos programas. Entonces, para empezar, Juan, te quería preguntar cuáles son estos 5 programas. Bueno, muy importante. Esos 5 programas tienen 2 clasificaciones. La primera son préstamos que en ese Down Payment Assistance, ese dinero que lo tenemos que devolver. Hay 2 categorías muy importantes y las otras 3 son de préstamos que no tenemos que devolver. Es dinero que no tenemos que regresar. Para eso van a aplicar ciertas condiciones también, pero lo importante que necesitamos entender, y para no crear confusión hoy en día, es que existen 5 oportunidades para que podamos comprar la casa con 100% de financiamiento. De hecho, uno de esos programas podemos alcanzar un poco de los gastos de cierre también. Y como estamos hoy en un mercado de compradores, podríamos casi que prácticamente llegar a la mesa de cierre sin dinero. Exactamente. Hay una cosa súper importante que me sorprendió, y es que, por ejemplo, se abre bastante todas las, ¿cómo te puedo decir?, oportunidades
porque una persona de que sea dueña de casa, pero que tenga un hijo, un hermano, un padre, una madre, y quiere ayudarlo para comprar su primera vivienda, puede ser un, ¿cómo te voy a decir? Co-signer que no viva eh, La propiedad, en esa propiedad. correcto. ¿Cómo es que se Configura. entiende eso? Sí, básicamente el papá que quiere ayudar a su hijo o el hijo que quiere ayudar de pronto a sus padres que son mayores y vamos a entablar esa relación y que ya tienen una propiedad, como tú mismo lo has dicho, pueden ayudar en lo que se llama en inglés non-borrower occupants, es decir, eh, personas que simplemente ponen su ingreso, ponen su crédito para ayudar a que el ingreso de la otra persona que sí va a vivir en la propiedad sea mucho más sólido y podamos comprar esa propiedad. Si tenemos dos personas de las cuales una de las dos, papá o hijo o en alguna de esa relación, alguno de ellos dos va a vivir en la propiedad, el otro puede ser un non-borrower occupant, es decir, esa otra persona no necesita ocupar la propiedad y aún así se va a gozar de todos estos beneficios del Down Payment Assistance, del DPA, en el cual, como ya Aldo explicó y como lo estábamos explicando anteriormente, podemos conseguir el 100% de financiamiento o incluso un poco más. Ahora, casi todas las personas cuando oyen estas cosas quieren saber exactamente de cuántos valores estamos hablando en las ayudas. Básicamente, tú sabes que una propiedad aquí en Miami, el promedio está entre unos 500, 600 mil dólares para los single family y unos 350 mil dólares a 400 mil dólares para arriba en los condominios. Básicamente, ¿cómo es que se estructuran estas ayudas? O sea, ¿de qué valor estamos hablando? Ok, ahí hay dos aspectos muy importantes. El primero, necesitamos entender que el income de todas las personas que vamos a poner en ese préstamo sea suficiente para la primera hipoteca y para el down payment assistance. Como estábamos viendo al comienzo, hay down payment assistance que es necesario repagárselo al banco. Así que el income o el ingreso tiene que ser suficiente para pagar la primera hipoteca mensualmente, como también para poder pagar la segunda hipoteca. Y eso debe estar dentro de los límites que establecemos, ya sea para un préstamo de FHA o un préstamo convencional. Para poner un ejemplo claro, en un préstamo de FHA normalmente podemos utilizar hasta el 55% del ingreso en el pago de la hipoteca. Pero como aquí van a haber dos hipotecas cuando estamos en un down payment assistance, porque quiero dejar claro que no es dinero que estamos regalando, que el banco va a regalar, es un dinero que en la gran mayoría de programas hay que devolverlo. Así que se considera como un segundo préstamo. Quiere decir que tanto el primero como el segundo tiene que tener la persona la capacidad dentro de esos límites, ya sea FHA o convencional, como los conocemos, al 55% en FHA y al 49% en un convencional, tiene que alcanzar suficientemente para pagar esas dos hipotecas. Es decir, no podemos dejar la segunda hipoteca por fuera en la consideración de los números. Es algo en lo cual, cuando estamos haciendo el préstamo, cuando estamos precalificando, nos aseguramos que ese ingreso y sus deudas sean suficientes para cubrir las dos hipotecas. Correcto. Como son dos hipotecas, ¿qué tipos de estos intereses se maneja en la primera hipoteca y en la segunda hipoteca? Esa es una excelente pregunta. Hoy en día las tasas de interés en FHA están entre el 4,99 en promedio hasta más o menos el 6%, dependiendo
del puntaje de crédito, y en un convencional hoy en día estamos desde el 525 aproximadamente al 650, más o menos en ese rango, dependiendo del puntaje de crédito también. Y la segunda hipoteca siempre va a ser 2 puntos arriba de lo que la primera hipoteca le corresponda. Quiere decir que si el comprador por su puntaje de crédito tiene un FHA al 5.5%, la segunda hipoteca va a estar al 7.5%. Es muy importante que entendamos esto porque básicamente nos están dando la oportunidad de entrar con cero down payment, pero también el banco está asumiendo un riesgo adicional. Por lo tanto, la tasa de interés en la segunda hipoteca siempre va a ser mayor que la primera por 2 puntos. Excelente, Juan. Y para estos programas, yo sé que hay varios, como ya hemos dicho, son 5 programas. Hay uno que es para casas rurales, que es lo que menos trabajamos. ¿Cuál es el crédito mínimo que una persona debe de tener para que pueda aplicar? Es muy importante. En un FHA necesitamos por lo menos 600 de credit score. Normalmente cuando hacemos un FHA sin estos programas de asistencia, desde 580 estamos bien para poder calificar a una persona, pero en estos programas es necesario que estemos en los 600. Y cuando hablamos de un programa convencional es muy importante que estemos arriba de 640, 660, más o menos por allí, para que podamos calificar. Dicho sea de paso y haciendo un paréntesis pequeño, últimamente se circula mucho en las redes acerca de que el crédito ya no se necesita para calificar un préstamo hipotecario, lo cual puede ser cierto, pero no puede ser cierto. Lo que en realidad ha cambiado es la metodología en que el gobierno está calificando a esos compradores. Antes, vamos a decir, el 80% de una calificación estaba basada en el puntaje de crédito y el restante 20% en otros factores que componen el crédito, como la edad del crédito, como las cuentas pagadas al día, etc. Hoy en día la ponderación cambió. Ya no es el 80% el puntaje de crédito, es el 25%. Pero el restante 75% es el resto de consideraciones que están en nuestro reporte de crédito. Luego sí sigue siendo importante y sí sigue siendo de vital importancia que tengamos un crédito saludable, un crédito responsable. Tenemos que pensar, Aldo, que un banco está asumiendo un riesgo muy alto y tiene que asegurarse que la persona tenga un patrón o un comportamiento de un crédito saludable. Puede haber tenido errores, como todos los podemos tener en nuestra vida, claro que sí, pero es necesario que le garanticemos al banco que tenemos un patrón de responsabilidad financiera y para eso establece unos puntajes de crédito un poquito más altos de lo que normalmente se trabaja en la industria, porque vuelvo, insisto, el banco está corriendo un riesgo 100% sobre esa propiedad. Excelente explicación, Juan. Básicamente, entonces, siempre va a ser importante el puntaje de crédito de la persona. Perdón. Y es bueno que tú hayas señalado eso porque por las redes sociales hoy en día circulan muchas cosas que son excelente información, pero hay otras que no son tan así. Son cosas que no son ciertas y eso suele confundir mucho a las personas y hace de que se hagan expectativas que no son ciertas. Por eso, trabajar con personas que sean profesionales, que sepan de verdad cómo es la ley, cómo son las cosas financieramente, por las regulaciones que hay hoy en día, eso es sumamente importante. Así es. Ahora, un punto que también es bien importante para todas las personas que están comprando y están considerando, viendo
que pueden financiar el down payment, porque estas ayudas básicamente lo que están diciendo es que la persona puede calificar para un préstamo y a su vez le van a dar otro préstamo que es la parte de el down payment que no tiene, porque muchas personas, como sabemos, tienen ingresos para comprar, pero se le hace complicado ahorrar para el down payment, y estos programas lo que hacen es que te garantizan no solamente el préstamo para que puedas comprar la casa, sino para que puedas cubrir el down payment, aunque eso tiene un costo, pero hemos visto que hay programas de estos que el dinero hay veces que también se regala. O sea, que la persona no tiene que pagar esa segunda, ¿cómo te voy a decir? Hipoteca. En cuáles casos se paga la hipoteca y en cuáles casos no. En cuáles casos se ve como un regalo, un gran. Ok, eso es muy importante. Básicamente, el punto fundamental es cuánto vamos a vivir en la propiedad. Si vamos a vivir menos de 5 años, vamos a tener que repagar ese préstamo. De una u otra forma tenemos que repagar ese dinero que nos están dando. Pero si vivimos más de 5 años en la propiedad y seleccionamos el tipo de hipoteca, que es lo que llaman en inglés forgivable, es decir, que se perdona, naturalmente no va a tener que devolver ese dinero. Así que es una excelente opción. Pero para no devolver ese dinero también tenemos que ser responsables. No se puede fallar en un solo pago. No puede haber durante 5 años un solo pago tarde, ni situaciones adversas en el crédito de la persona que pudieran hacer pensar al banco que no es sólido financieramente y en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos olvidarnos de repagar esa segunda hipoteca que nos dieron y hemos seleccionado ello, durante 5 años tenemos que pagar completamente a tiempo y vivir en la propiedad. Esos son los dos aspectos fundamentales de ese préstamo que no tenemos que devolver. Ahora, si nuestra intención es vivir un corto tiempo eventualmente, si nuestra intención es de pronto mudarnos a una casa mejor, como la gran mayoría de personas lo hacemos en la Florida, vamos a tener ese préstamo que repagarlo mensualmente, lo cual es una cuota muy pequeña. Lo importante de entender esto, como decías tú ahora, Aldo, es que es una ayuda fundamental y es una ayuda para muchas personas que a lo mejor de verdad tienen el ingreso, pero no tienen la forma de ahorrar por una u otra circunstancia. Y como hoy estamos en un mercado de compradores, tenemos la capacidad de pedir lo que se llama incentivos en los costos de cierre, lo cual ayuda muchísimo y ustedes hacen una parte fundamental. Aldo, con tanta experiencia que tiene también, sé que puede conseguir esos incentivos de parte de los vendedores, lo cual en conjunción con nosotros como prestamistas podemos llegar, como les inicié al comienzo de esta charla, prácticamente sin dinero. Aquí hemos tenido este año múltiples transacciones, gracias a Dios, donde hemos llegado a la mesa de cierre con $500, con $800 para comprar una casa de $450,000. Así que si otros lo han podido hacer, ustedes también lo pueden hacer. Todas las ayudas existen, todos los programas están disponibles, pero es muy importante que nos informemos y que entendamos también que cada caso es muy particular, que cada persona tiene una situación financiera diferente y que el tener esa situación financiera diferente también tenemos que evaluarla para saber de qué manera vamos a enfrentar no solo esa primera hipoteca, sino la segunda hipoteca también. Excelente, Juan. Entonces, pasamos ahora al punto. ¿Cuáles son las propiedades que aplican en este tipo de ayuda? En general, aplican condominios, aplican lo que se llaman pods, que son casas que están unas pegadas a las otras, y single family homes. Esas tres categorías aplican para estos programas de asistencia. Ahora, tenemos que entender
que en el caso de los condominios es súper importante que los condominios estén saludables financieramente. Si no, este tipo de ayudas no van a funcionar. ¿Qué significa esto? Que si estamos enfrentando un condominio, deben tener las reservas suficientes, las coberturas de seguro suficientes, que le garanticen al prestamista, al banco, que no va a haber problemas en ese condominio en el mediano y en el largo plazo. Si entendemos esa naturaleza, que es básicamente la misma estructura que el gobierno pide en un préstamo convencional para un condominio, vamos a entender que son los mismos requisitos para este tipo de ayudas. Cuando un comprador aplica a un tipo de préstamo de esta categoría de ayuda, los documentos que tiene que entregar y la manera de precalificar difiere en algo de los préstamos normales. No, realmente es los mismos documentos. Nos basamos exactamente en la misma calificación de un programa FH a un programa convencional, con la salvedad de que el ingreso tiene que soportar tanto el pago de la primera hipoteca como la de la segunda hipoteca. Juan, como sabemos, hay muchas personas que tienen ingresos, que tienen buen crédito o un crédito de lo que se llama, ¿cómo te puedo decir?, aceptable. Hay personas que están en capacidad para comprar, pero evidentemente no tienen esos ahorros para los gastos de cierre y en muchos casos para el down payment. Con estos programas que ustedes manejan, se abre una gran oportunidad para todas esas personas. Básicamente, ¿qué le dirías tú a esta persona que esté viendo este video y se vea reflejado en que puede alcanzar esta oportunidad? Bueno, es muy importante que entendamos que primero que si otras personas lo han logrado, usted también lo puede lograr. Que si nos organizamos financieramente, que si nos dejamos guiar profesionalmente como lo hacemos aquí, para llegar a ese propósito, lo podemos lograr. Que no por el hecho de no tener ahorros nos van a castigar. Todo lo contrario, está hecho para ayudarnos. Está hecho para que salgamos adelante y para que logremos ese sueño de comprar la casa. No es lo mismo estar pagando todos los meses por nuestro mortgage, por nuestro pago al banco, en el cual básicamente vamos haciendo una pequeña alcancía, un pequeño ahorro mes a mes sobre nuestra hipoteca, a estar pagando de renta donde sabemos que ese dinero no va a regresar a nosotros. Excelente. Como dijimos al principio, vamos a hacer otros videos como estos para explicar ya en detalle cada uno de los programas y cuál es el perfil del cliente que más puede aspirar a cada uno de ellos. Pero por el momento, si una persona quiere saber ya a cuál de los programas puede aplicar, cuáles son los documentos que tú necesitas para hacer una breve precalificación rápida y saber si está en condiciones de, al menos de aplicar en uno de Muy los importante, programas estos. muy importante, Aldo. Necesitamos nuestros últimos 2 años de taxes, necesitamos el último mes de nuestros ingresos y nuestro reporte de crédito. Tienen también la garantía aquí de que cuando estudiamos el crédito, cuando corremos ese reporte de crédito, tanto yo como el resto de mi equipo vamos a usar lo que llamamos el soft pull, que no le va a impactar a nuestro cliente.
su reporte de crédito, no le va a bajar puntos y vamos a ver toda la profundidad del crédito para poderlo orientar de la mejor manera y que podamos comprar esa casa. Pero básicamente todo lo que tenga que ver con el ingreso, ya sea self-employee o empleado, vamos a necesitar esos ingresos demostrados en los taxes y demostrados en su recibo de pago, y vamos a necesitar el reporte de crédito. Eso es fundamental para que podamos avanzar en la compra de esta nueva casa. El reporte que no le va a impactar en su crédito. En su crédito. Pues ya saben, les voy a dejar en la descripción de este video toda la información mía y de Juan para que nos puedan contactar. Estamos aquí para que puedan alcanzar y lograr el sueño de convertirse en los dueños de su propia casa, porque muchas personas sé que quieren comprar, no tienen el down payment, no tienen para los gastos de cierre, y aquí se abre una gran oportunidad para ustedes. Así que en los próximos videos le estaremos ya entrando al detalle, explicando cómo es que trabajan específicamente cada uno de estos programas, pero desde ya pueden entrar en contacto con nosotros para la compra de su casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias.